Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En este último bloque queremos que el licenciado Luis Gómez Nina nos hable en qué consisten las NIF para PYME. Bien, las NIF para PYME fueron, mencionábamos hace un momento al Instituto de Contadores Públicos que desde el 99, de cuando Nelson Hahn, se hizo el primer movimiento, para adoptar la adopción de las NIF en República Dominicana. Sí. Luego, entonces, en el año 2010, se emitió una nueva resolución, otra directiva, retomó el asunto. Que ya las NIF para PYME se habían aprobado a nivel mundial en el 2008. Exactamente. Entonces, ya en el 2010 se toma la NIF para pymes y se obliga, porque las anteriores hablaban de las NIF completas, porque en ese momento... La famosa NIF full. Exactamente. Las NIF full, que eran las completas, fue de lo que tratábamos en el 99-2000, pero luego en el 2010 el Instituto de Contadores Públicos dice, aparte de la NIF completa, hay una NIF PYME que ya están aprobadas y tenemos como hacer una adenda y lo añadieron. Pero fue en el 2014 cuando el instituto vuelve a emitirle una resolución, la 1-2014, la recuerdo como ahora, que no solamente se refería a la NIF PYME y a la NIF full o completa, sino que también obligaba a los contadores públicos autorizados a usar las NIAs. Entonces, fue una resolución que abarcó tanto el aspecto del auditor externo como parte de lo que regula el gremio del Instituto de Contadores Públicos, como a la NIF PYME y a la NIF completa. Entonces, la NIF PYME es un marco regulatorio más reducido que la NIF completa, porque la NIF completa solamente son necesarias cuando las empresas tienen colocación de valor en el mercado de capitales y cuando manejan recursos del Estado. Esas eran las dos condiciones que hacían, que definía qué era una PYME y qué era una empresa que debía usar la NIF completa. Por ejemplo, todos los bancos del país tienen que utilizar, en este caso ya la Superintendencia de Bancos resolutó que a partir del 1 de enero de este año, del 2024, ya es obligatorio para todos los bancos utilizar las NIF completas. Entonces, la mayoría de las empresas que no cotizan en bolsa, que son el 95% de todas las compañías que se denominan pymes, entonces tienen un esquema más reducido de la NIF completa en cuanto a revelaciones, reconocimiento y medición y las otras cosas que establecen las normas. Y de esa manera, entonces, hay un marco más pequeño. Pero hay otra noticia, hay un marco más pequeño que la NIF pymes, que son la NIF pyme para entidades microempresas, para las microempresas, o sea, esa costurera que tiene una compañía que ha hecho una EIRL quizá para organizarse de acuerdo a la ley 47908 y su modificación en la 3111, crea una compañía que antes era la de único dueño como una EIRL, o sea, una empresa de responsabilidad limitada, individual de responsabilidad limitada, correcto, que lo diferencia de las sociedades de responsabilidad limitada, la SRL, que son la mayoría. Entonces, entre la SRL y la EIRL, que no cotizan en bolsa ni manejan recursos del Estado, tienen que utilizar la NIF pymes. Entonces, aquellos que son microempresarios que van a entidades como microcrédito y Adopen y ese tipo de, sin estar haciendo comerciales aquí, a buscar préstamos de menor cuantía, un préstamo de 10,000 pesos, 15,000 pesos, y que tienen que hacer un estado financiero y una declaración. Cuando van a un banco, aunque sea a tomar un microcrédito, le dicen, aquí dice en el reglamento que usted tiene que traer un estado financiero. Ese estado financiero se hace entonces de acuerdo a la NIF pyme para microempresas, y hay muchos microempresarios que no conocen que estas normas les son aplicables a ellos también. Excelente. Luis, quedó pendiente que concluyéramos la parte en que usted se refería a la clase que le daba el maestro Nilson Ubrí respecto a normativa. Nos metimos en otros temas y como que diluimos esa parte. Me gustaría que lo retomáramos. Ok, mira, en Contabilidad 3 se dieron temas sumamente interesantes. Habían temas de registro de las inversiones, habían temas que tenían que ver con
consolidación, que luego con Rubén Torres, que también falleció, pero fue otro de el profesor Correcto. de Contabilidad 4, hablaba de la consolidación No, del y Estado Rubén financiero. Torres fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas Exactamente. de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero además Rubén también fue presidente del Instituto de Contadores. Exactamente. Y padre de Miriam Torres, que me tocó ser profesor de ella en UNAPEC, en los cursos monográficos. O sea que quien fue mi profesor fue su papá, y después yo le digo, bueno, tu papá me dio clase y tenía gratos recuerdos de todo lo que los profesores nos enseñan a los alumnos. Y tuve la satisfacción en ese momento de ver cómo el profesor Nilson Ubrí era un catedrático. El nombre catedrático le pegaba muy bien porque cuando él iba a hablar de un tema, era una cátedra lo que nos daba. Cuando él decía, vamos a hablar hoy de cambios contables, eso es el APB 20. Hasta lo decía lo demás. El APB 20 habla de que hay 3 tipos de cambios contables. Por cambio de política de contabilidad, por cambio en las estimaciones y también por cambio que tienen que ver con correcciones de errores, que eran lo que clasificaba realmente como ajuste de años anteriores. Eso a mí me marcó. Cuando yo estuve luego de eso, fui a México y me tocó hablar del APB 20, recibirlo de un profesor mexicano. Todo lo que dijo el profesor mexicano sobre cambios contables APB 20, ya Nilson Ubrí nos lo había dado. Yo le voy a decir otra anécdota que a usted se va a sorprender. Mire, cuando se aprobó la ley 155-17 de prevención de lavado de activos, nosotros realizamos una certificación respecto al tema de la ley. Y en una conversación que siempre el maestro Ubrí nos encontrábamos en los pasillos, y esa sapiencia que siempre mostraba nos dio a entender que él manejaba el tema de la ley. A un nivel, Luis, que yo que había hecho una certificación, habían cosas que Nilson me decía a mí que todavía yo no la había podido tratar. Inclusive lo motivamos para que él, en el 2018 y 2019, preparara un material para los estudiantes que fueran a graduarse en lo que la universidad se conoce en el monográfico. Y el maestro Nilson Ubrí llegó a impartir aproximadamente entre 5 y 10 módulos de monográfico. En el 2018, la ley está dando reciente de lavado de activos, a esos estudiantes que estaban recién saliendo. Muchos de esos estudiantes están en el sector financiero y en otras áreas que son empresas sujetos obligados, producto de esas informaciones, de toda esa experiencia y actualizaciones que el maestro Nilson Ubrí tenía. Estamos hablando hace apenas 5 o 6 años, cuando ya el maestro Nilson Ubrí rondaba por casi los 70 años. Bien, hay un punto que no quiero desaprovechar la oportunidad de mencionar en esa línea, y tiene que ver con la utilidad. O sea, ¿cuál es la utilidad de que haya normas internacionales de información financiera? Yo le digo a todo el mundo, señores, miren, nosotros somos un país que el gobernador del Banco Central menciona con mucha precisión de que nosotros somos uno de los países en Latinoamérica líderes en inversión extranjera directa. ¿Qué significa eso? Que hay muchas empresas de otros países que vienen a hacer inversiones en República Dominicana, no solamente en comprar bonos soberanos y eso, sino que vienen a invertir aquí, colocan una empresa en zona franca, que es un centro de costo de turismo. De turismo, los españoles que invierten en los hoteles en todo el país, ahora en Pedernales, que se habla del fideicomiso público, que se habla del fideicomiso privado. En el caso de que todas esas inversiones se canalizan hacia empresas reales. Entonces, ¿qué es lo que tiende a ser útil de tener normas internacionales? Y ese es el punto que quería mencionar. Y es que cuando viene el inversionista a evaluar la empresa dominicana que le va a servir de contrapartida o receptora de su inversión para ampliar
o para que ellos puedan producir aquí sobre las facilidades de aquí, dice, dame tus estados financieros. Si esos estados financieros no están en el mismo estándar que tienen ellos allá en España, en Italia, en Francia, en cualquier parte del mundo, entonces hay una diferencia. Entonces, bueno, tus estados financieros están de acuerdo a una práctica de contabilidad que no son las NIF, pero los míos que yo tengo que evaluar deberían estar. Entonces, convierte esto a este estándar para yo poder evaluar si hago la inversión que tú quieres que yo haga. Y quería mencionar eso. Es correcto. Porque O sea que en el caso del hecho de que República Dominicana aplique, por ejemplo, las normas internacionales de información financiera, eso le proporciona a los inversores confianza en ese tipo de información. En ese tipo. Porque es la misma normativa que se está utilizando a nivel mundial. En su país. De hecho, Luis, desde hace muchos años, desde hace aproximadamente unos 50 años, en República Dominicana, diríamos, existen o están presentes lo que se denomina la famosa Big Four, que son las firmas, las principales 4 firmas internacionales de auditoría. Vamos a tener que hacer un programa especial sobre ese tema, Luis. Muy bien. Ya que lo mencionaste, las 4 firmas grandes, que anteriormente eran 8 grandes firmas, eran las Big 8. Yo trabajé en una de ellas hasta el año 1987. Y definitivamente mi entrenamiento profesional entre el 74 y el 87 se debe a una de estas grandes firmas del país. Pero quedo a tu orden. Excelente, para ese excelente. Cuarto programa que excelente. Sería una que después cuarta esa Big 8 pasaron a ser las Big 6 y ahora son las Big 4. Así es. Luis, le damos las gracias otra vez por haber compartido con nosotros este programa tan interesante sobre las normas internacionales de información financiera. Está pendiente una nueva invitación para entonces hablar sobre lo que son las firmas de auditores en la República Dominicana. Así que, amigos televidentes, hemos llegado a su final de su programa. Los esperamos el próximo domingo. Feliz tarde.